Una de las preguntas que recibo con mayor frecuencia es si se puede determinar de alguna manera cuál es el nivel evolutivo de la criatura humana. Pero de verdad, sin engañarnos a nosotros mismos. Y yo creo que una buena forma es, por ejemplo, observando el sitio que ocupa nuestro sistema solar dentro de la galaxia que habitamos, dentro de la Vía Láctea. ¿Sabes dónde queda? ¿Dónde está situado el sistema solar y por supuesto nuestro planeta y nosotros dentro de esta galaxia? En el bordecito más externo, casi estamos en un balcón de la galaxia. Y eso es porque somos entidades de alto riesgo, esto no es casual, ni accidental. Te espero aquí en el próximo programa que se llama justamente Al borde de la galaxia para que realmente profundicemos un poco más sobre esto. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte por aquí en Miganzúa, quien como ya nos tiene acostumbrados, nos va a abrir otra puerta de par en par. Y estoy seguro de que esta puerta en particular te va a gustar mucho, pero mucho que se abra. Muchas veces me ha tocado escuchar a personas con cierta curiosidad existencial hacer preguntas como por ejemplo esta que ahora quiero compartir contigo. ¿Hay algo más o menos confiable a través de lo cual se pueda determinar cuál es el nivel evolutivo de esta raza humana? Qué pregunta, Y la respuesta, según mi propia observación, es que sí la hay. Yo pienso que existe un modo de poder ver por dónde es que anda esta raza humana evolutivamente hablando. Pero para eso no debemos cometer el error de buscar esta respuesta en nuestro intelecto. Bueno, porque de ese modo solo podríamos especular con la información que ya existe en nuestra memoria local, que es quien contiene las experiencias que hemos obtenido en esta vida. Así es que, por favor, dejemos de caer una y otra vez en la misma trampa de siempre, y vamos a buscar la herramienta correcta para responder a esta inquietud de tipo existencial que seguramente, al igual que mucha gente, también debes tener tú. Por si no lo sabías, te cuento que el lugar en que se encuentra situado nuestro sistema solar dentro de la galaxia y por supuesto el planeta Tierra y nosotros mismos, por supuesto, es lo que determina el nivel evolutivo de la raza humana. ¿Sí? Ahí mismo tenemos la respuesta, en el lugar en que estamos habitando. Y ya vas a ver por qué, por qué razones que se puede afirmar esto. Pero ahora, antes de comenzar, quiero dejar bien en claro que para hacer esto que vamos a hacer ahora, hay que contar con una mente, yo te diría, sobre todo bien dispuesta, para no ponerle una barrera contaminante a la nueva información que va llegando a nuestra vida, ya que eso es lo que permanentemente hace nuestro ego para no perder el control que tiene sobre nosotros. Al ego no le gusta lo nuevo, ¿sabes? Lo detesta. El ego prefiere manejarse siempre en terreno conocido. Eso le facilita mucho la tarea. Así es que ya mismo te propongo que no cometas el grave error de abrir juicio apresuradamente hacia la nueva información que está llegando a ti, ya que eso bloquea la posibilidad de comprender. Y acto seguido, bueno, nos inhibe de hacer cambios genuinos en nuestro comportamiento. No escuchar bien trae muchos problemas. Esos cambios profundos y estables que serán la única manera de poder decir que estamos de alguna manera evolucionando. Escuchar limpiamente es de suma importancia. Te cuento que nuestro sistema solar y por ende nuestro planeta Tierra y por supuesto nosotros mismos, dentro de la geografía cósmica, estamos ubicados en el borde de la galaxia, en el lado más externo de la galaxia. Casi se podría decir que estamos en un balcón de la galaxia. Y aquí te quiero hacer una pregunta sobre una analogía que haré ahora mismo sobre este tema. Si en algún lugar apartado, digamos que se puede ser en un bosque, te encontraras un animal que podría ser un perro, el cual nunca ha visto a otras criaturas que no sean las que habitan en el sitio en que lo encontraste. Un perro que de pequeño fue abandonado allí y resulta que decides llevarlo a tu casa por la razón que sea, porque te gusta, porque se trata de un animalito que te cae bien.
aunque como es lógico, bueno, se comporte de un modo algo agresivo, muy desconfiado. Y no porque el perro sea malo, sino porque está a la defensiva, ya que él no conoce a esta persona que eres tú y tampoco conoce ese medio ambiente al que lo acabas de llevar. ¿En qué lugar de la casa lo vas a poner al perro? Bueno, como primera medida, lo lógico sería situarlo en un lugar de la casa en que este animal no haga correr peligro a ninguno de los integrantes de la familia, ¿verdad? Sobre todo si hay chicos. Simplemente por una cuestión de sentido común, por precaución. Así es que tal vez prepararías un sitio apropiado y seguro para él allá, en el final del terreno, en el fondo de la casa. Hasta que con el tiempo y bueno, por su comportamiento, el perrito se haga merecedor de poder ir acercándose a la casa y a su gente, ¿verdad? Bueno, esa es justamente la razón por la que la humanidad habita en un planeta que se encuentra al borde de la galaxia, tal como lo dice el título de este programa que acaba de comenzar, al borde de la galaxia. Y esto de que estemos ubicados aquí, en este lugar del cosmos, no es casual, Esto contiene una razón muy profunda. ¿Y tú sabes cuál es esa razón? Bueno, mira, es para evitar que podamos dañar a otros habitantes del cosmos. ¿Sí? Es porque esta raza humana, hoy, en pleno siglo XXI, todavía se comporta como ese perro que acabas de encontrar en el bosque y al que le acabas de dar un lugar allá en el límite de tu casa. Así es que, mientras que andemos tirando bombas y misiles por todos lados y continuemos con la pretensión de plantar bandera en tierra ajena, aquí en nuestro planeta e incluso en otros lugares del espacio, como lo hacemos, como lo hemos hecho, con el propósito de apropiarnos caprichosamente de todo aquello que nos dé la gana, aunque no nos pertenezca, o usurpando el talento inclusive y la creatividad de otras personas, o mientras que tengamos la necesidad imperiosa de decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer con sus vidas. En fin, todas esas cosas que pasan todos los días aquí en este planeta Tierra, mientras que sigamos actuando de ese modo tan, se podría decir, primitivo, al igual que ese perro, al que por razones obvias tienes allá en el fondo de tu casa. Nosotros, esta raza humana que se cree muy evolucionada, tan solo porque el único punto de referencia que tenemos somos nosotros mismos, mientras que sigamos actuando del modo en que lo hacemos, seguiremos siendo habitantes del borde más externo de la galaxia. Y en todo esto, querido amigo de mi ganzúa, no hay ningún error, ninguno. Lo que pasa es que, en términos universales, la criatura humana está catalogada como una entidad de altísimo riesgo, si escuchaste bien. Básicamente, esto que te acabo de dar es una muestra muy breve de cuál es nuestro nivel evolutivo en términos universales. Nosotros no somos ni el principio, ni el final, ni el centro de nada, aunque permanentemente nos comportemos como si lo fuéramos. Y aunque estemos llenos de dudas, no estamos solos en el universo, ¿sabes? En donde sí estamos solos es aquí, en la superficie de este planeta. Y lo seguiremos estando. Lo seguiremos estando hasta que nos encontremos listos para interactuar con criaturas más evolucionadas que nosotros y con otras entidades inteligentes que habitan en distintos lugares del cosmos. De eso que no te quepa ni la menor duda. Y por si eres de esos que gracias a las religiones creen que somos los únicos en el universo, para que vayas revisando tu manera de pensar, te cuento que en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, hay 200.000 millones de soles y algunos mucho más grandes que el nuestro. Pero eso no es todo, porque en el universo hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias como la nuestra. ¿Entendiste los numeritos? Y por si con estos números todavía no te alcanza, te cuento que se está hablando de la existencia de más de un universo. Es que no se supone que a esta altura todavía ignoremos algo tan básico como que somos una muy pequeña parte del cosmos y que nada dentro del mismo es un accidente o un error. Nada. Esta forma de
pensar que tenemos así casi cavernícola es producto de la presión que han impuesto las religiones durante siglos sobre la criatura humana. Han matado, torturado y en el mejor de los casos ridiculizado a personas extraordinarias por el solo hecho de intentar traer algo de luz a esta humanidad. Luz que más adelante les fue, imposible seguir ocultando, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Y el tiempo perdido, yo te diría que era irrecuperable. Y si te parece que estoy exagerando, pregúntale a Copérnico, o a Giordano Bruno, o a Galileo Galilei, entre otros tantos. Es gracias a esto que nosotros como humanidad somos como un niño que todos los años repite de grado en la escuela y al que el medio ambiente de alguna manera lo estimula para que siga funcionando de esa manera. Ya no se puede ignorar que el orden imperante en el cosmos es parte de un plan y que nada que proceda de una explosión podría encerrar semejante diseño. Me estoy refiriendo al famoso Big Bang, ese pretexto con el que algunos científicos juegan a explicar el origen de todo. Conocer solo un 4% de toda la materia existente en el espacio no puede darle a nadie la autoridad suficiente como para dar conclusiones tan terminantes. Eso es lo que dicen los científicos terrestres, que conocen solo el 4% de toda la materia existente en el cosmos. Y este comportamiento no puede proceder más que de un ego científico superinflamado, haciéndolos hablar del comienzo del universo cuando todavía continúan encontrando planetas que no conocían, dentro de su propio e insignificante sistema solar. Esa actitud se debe a que no quieren perder un control que en realidad nunca han tenido. ¿Cómo podrían tener tanto control conociendo tan poco? La única verdad aquí, porque está a la vista de quien quiera ver, es que universalmente todavía nosotros somos como niños gateando, niños que aún no hemos comenzado a dar nuestros primeros pininos solos. Y de ahí que a nivel masivo aún necesitemos tener a qué aferrarnos. Porque cuando decimos que somos adultos, lo seguimos haciendo con nuestras creencias y con nuestras religiones. Todos esos bastones que utilizamos para no caernos. Pero aún con todo esto, nosotros decimos que de nosotros mismos que somos muy evolucionados. Pero esto no es más que otra de nuestras alucinaciones, porque en realidad el único punto de referencia que tenemos somos nosotros mismos. Ha sido el ego, con la ayuda invalorable de las religiones, quienes nos ha hecho caer en una trampa en cuanto a la percepción que tenemos de la criatura humana, de nosotros mismos. Déjame recordarte que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Y eso de que el hombre desciende del mono tiene un único propósito, y este es mantener a todo el mundo distraído, disperso, enajenado. Divide y triunfarás. Y esto hasta ahora, obviamente les ha dado muy buen resultado, ya que si algo enajenado existe por aquí, en este planeta, es la criatura humana. No permitas que te sigan llevando de la nariz. Nosotros somos habitantes del cosmos, con una misión muy importante que llevar a cabo. Una misión con la cual, a nivel consciente, todavía no hemos comenzado. Estamos haciendo muchas cosas, pero sin saber que las estamos haciendo, del mismo modo que lo hacen los niños, cuando los adultos los movemos en determinada dirección sin que ellos lo noten. Así funcionamos todavía por aquí. Y por eso es que la familia universal nos considera entidades de alto riesgo. Por eso es que no nos permiten movernos en el espacio con mayor libertad de la que lo hacemos, ya que todavía nuestro bajo nivel evolutivo nos hace comportarnos de un modo muy reactivo, muy conflictivo, muy agresivo y sobre todo muy posesivo, gracias a nuestro ego súper inflamado. Todo lo queremos para nosotros, todo. Debemos empezar a comportarnos con más protocolo y con menos ego. Debemos aprender a respetar el espacio y el tiempo de los demás, cosa que a juzgar por los hechos no parecería encontrarse muy cerca, que digamos, ¿sabes? Aunque la velocidad a la que están sucediendo las cosas en los últimos, yo te diría que 80 o 100 años, nos podría conducir a un cambio acelerado en cuanto al comportamiento de esta raza humana. Yo pienso que
de continuar todo esto en la misma dirección y a la velocidad que están sucediendo las cosas, la saturación podría provocar rápidamente el colapso de las estructuras tal y como las conocemos. Y si me da esa impresión, es porque a pesar de que estamos un poco retrasados en términos evolutivos, nosotros no somos criaturas olvidadas en el espacio, ¿sabes? No estamos abandonados aquí. Nosotros habitamos en un puntito minúsculo en el espacio al que hemos llamado Tierra, un pequeño planeta dependiente de un Sol que encabeza un sistema planetario, el cual se encuentra al borde de la galaxia. Pero cuidado con esta noticia que te voy a dar, porque se han detectado últimamente cambios en el cosmos, que, como es lógico, afectan a todo lo que se encuentra contenido en el mismo, y esto, por supuesto, nos incluye a nosotros mismos. Aunque por la falta de conciencia que tenemos, como mucho, podríamos estar percibiendo una leve sensación física, algo extraña, a veces un poquito de mareo, dolor de cabeza, y a la cual no le hacemos mucho caso que digamos. Pero sucede que se ha detectado que nuestro sistema solar se ha comenzado a desplazar lentamente hacia el centro de la galaxia. Sí. Y esto genera muchos cambios en todo aquello que se encuentre dentro del sistema, y nosotros, bueno, somos parte de este juego. Estamos aquí. Y como es lógico, lo que está pasando también nos afecta de un modo directo, aunque no estemos conscientes de ello. Nosotros no somos muñequitos de madera. Estructuralmente somos entidades, yo te diría que muy complejas y altamente sofisticadas. Somos un súper complejo campo electromagnético, informático, físico, químico y energético, y por eso mismo altamente sensibles a todo lo que suceda en el cosmos. Y aquí, de esto que te estoy diciendo, no se escapa nadie, Así es que dejemos de dar vuelta a la cara como si por el hecho de no ver las cosas no estuviesen pasando. A pesar de todo, y muchas veces a pesar de nosotros mismos, a mí me da la impresión de que el perro que está por allá en el fondo de la casa ha empezado a coquetear con los integrantes de la casa, con los integrantes de la familia grande. Es como que ha empezado a mover la cola cuando escucha su nombre en las voces de los niños. Nada es para siempre, querido amigo de Miganzúa, absolutamente nada. Y si hay algo que pueda posibilitar que el perro comience a interactuar con los integrantes de la casa, si hay algo, eso será la actitud del propio perro y ninguna otra cosa. Tú me entiendes, ¿verdad? Aquí lo único que puede generar cambios positivos es la actitud individual de la criatura humana y ninguna otra cosa. Y de ahí que siempre te diga que o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Es porque la iluminación individual existe, ¿sabes? Pero para eso tendremos que despertar de este largo sueño y poner de nuestra parte, porque las cosas no pasan solas. Nosotros no estamos aquí para actuar como si fuésemos espectadores de una película con la que no tenemos nada que ver. Y si nos encontramos actuando de un modo así, tan indiferente, es tan solo gracias a las creencias que lo único que han propuesto es un permanente no hacer nada. Y no estamos aquí para eso. Nos han puesto un palo en la rueda hace ya como 2000 años. Y por eso es que nos está costando tanto retomar el camino. Nos hemos puesto vagos, nos hemos puesto perezosos. Y no queremos hacer nada que exceda el vacío acto de creer. Y no estamos aquí para eso, esto lo puedo asegurar. No estamos aquí para eso. Hemos evolucionado tecnológicamente, pero al haber perdido de vista nuestra propia esencia, tanto avance tecnológico en nuestras manos nos ha vuelto entidades de altísimo riesgo, y por eso es que habitamos al borde de la galaxia. Y eso es lo que determina nuestro actual nivel evolutivo, la falta de armonía en nosotros mismos. El desbalance que tenemos entre nuestro contacto con el mundo externo y con nuestro mundo interior. Estamos orientados completamente hacia afuera de nosotros, cada vez más. Y de allí que cuando escuchamos hablar de Dios, o del Espíritu, o del Ser,
no podamos evitar asociarlo con alguna religión. Pero aquí en Migansúa, cuando te digo Dios, y cuando te digo espíritu, y cuando te digo ser, no estoy hablando de una cuestión religiosa, sino de una cuestión estructural. Esto lo repito permanentemente. Nosotros no tenemos un espíritu gracias a una religión o a una creencia. Ya lo teníamos desde mucho antes. Nuestra estructura es anterior a todas las religiones y a todas las creencias, las cuales, bueno, dicho sea de paso, son de nuestra propia creación. Y de ahí que siempre te diga aquí en Migansúa, y no son solo palabras, siempre te diga que despiertes, que te des cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Hasta la próxima, aquí, como siempre en Migansúa.